Bienvenido y gracias por visitarnos. Gracias, Jesucito. Muy buenas tardes, pero no sin antes saludar a la distinguida audiencia televidente y audiente para brindarles mi respetuoso saludo a cada uno de ellos. Davico, los Amaru de tinta han marcado y siguen marcando una tendencia. ¿Cuáles son los primeros, digamos, coincidencias, trabajo? ¿Cómo así surgen los Amaru de tinta? Mira, en primer lugar, el año 1960, siempre recuerdo de aquello, íbamos a grabar con Efraín Cusi Mercado, hermano menor de Roger Cusi Mercado, que llegó a ser charanguista de los Amaru. Pero lamentablemente, en cuanto yo viajé, después de Año Nuevo, para grabar en la disquera MAG, falleció Efraín Cusi Mercado por un accidente que habían tenido, así que tuve que regresarme con esa noticia mala y viajar al siguiente año, y ya no porque ya había muerto. Entonces me junté con Roger Cusi. ¿Con el menor? No, el mayor él. Ah, el mayor era. Sí, entonces captamos en tinta a Genarito Chacón. Él trabajaba en Lima, ya había venido de vacaciones a Tinta y muy bonita voz, así que lo reclutamos, hicimos el trío. Te estoy hablando del año 1961. ¿Ya? Entonces ensayamos y esos guainos siguen siendo vigentes, como Maldito Amor, Desdén, Corazoncito, Nuestra Culpa, Gualaichito, en fin. Así que son los guainos más emblemáticos. Así es, pensar que hasta ahora. Pero eso le cantarías pues, a las chicas normalistas de tinta tiempos, o a todas las chicas. Aquellos tiempos éramos jóvenes honrados, de verdad, de verdad. Bueno, yo viajé personalmente, Genarito ya nos esperó en Lima y grabamos el primer long play en diciembre del año 1961. Y aparece coincidentemente el primer long play un 2 de febrero del año 1962, el primer long play de los Amaru de Tinta, que te digo, con 12 guainos, donde están Maldito Amor, Desdén, Corazoncito, que hasta ahora la gente, pues bueno, entona, baile y bueno. Bueno, yo he cantado y he llorado también pues con tus guainos. Eran muchachos en la universidad. Todavía compraban cassette, pues a veces no había CD, no había esas cosas, ¿no? Sí. Pero hemos crecido a través de vuestros trabajos. Tú estás en la primera guitarra, Roger fue el charango. Sí. Quien habla es la primera guitarra, fundador, el que a Dios gracias todavía está vigente. Sí, es vigente, pues. Genarito Chacón, o sea, yo primera guitarra y segunda voz. Ya. Genaro Chacón, guitarra base y primera voz. Claro. Y Roger Cusi con el charango. Con Roger hemos grabado 2 long plays. Ya. En aquellos tiempos, pues el long play era grande, sí, casi 12 canciones mínimas, ¿no? Así es. Bueno, y así poco a poco hemos sido promocionados por diferentes entidades. Tal es el caso en el año 1989, si mal no recuerdo, nos invitó el Círculo de Arte Mundial con sede en Londres, claro, está en Reino Unido. Estuvimos 32 días allá, precisamente por el 25 aniversario de aquella entidad. Compartimos escenarios en forma rotativa con varios conjuntos. Recordar a Portugal, Madagascar, Marruecos. Por Venezuela fue Oscar de León. Ah, caramba. Y en forma rotativa, con presentaciones exclusivas de cada conjunto. Qué bueno. ¿No? ¿Y cómo es la tecnología ahora? ¿Qué mejor será por allá, por el Reino Unido? Nosotros cantábamos, por ejemplo, en quechua. Yeah. Y los que traducían del quechua al castellano y el castellano al inglés, con sus audífonos. Rapidito. Así que no había problema para los que veían. Bueno, la cultura de allá, pues estaremos por lo menos a 100 años tras de ellos. Bueno, hay eso. ¿Y cuál de las creaciones de los Amaru es el más significativo? No habrá pues uno, habrá varios. ¿Cuáles son los que más recordación y siempre te siguen pidiendo en tus presentaciones actuales? Así es, hace poquísimo, 2 semanas hace exactamente, estuvimos en la ciudad de Puno. ¿Ya? En un matrimonio, y tú sabes, los amigos de Puno se casan, son pues adinerados, ¿ah? Sí. Caramba. Ellos se regalan carros. Pagar. Han regalado, yo caramba, he admirado. El padrino mayor ha regalado una camioneta Hilux, último modelo, 0 kilómetros. Ya está en y macha. Claro, una caja de chela nomás se regalan. Bueno, y siempre nos piden, siempre, porque la música que interpretamos más quieren la gente de nuestra edad. Claro, eso sí, 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 porque los jepahueña ya no les gusta, ni el guay no les gusta, ahora les gusta la música pop, el reggaetón, el perreo y no sé cuánto.
Así que el huayno es, ¿qué te digo? El huayno. Pero va a ser eterno, etiqueta pues. de los Amaru de Tinta es pues maldito amor. Claro. Sí, maldito amor. Y esa picadita, es guitarra. Pues, sí, sí. Bueno, esa fue una de las primeras melodías que aprendí a tocar guitarra cuando era muchacho. Chistoso es, pues, yo no tenía juguetes, me compraron una guitarra. A los 10 años ya tocaba guitarra. Y anecdóticamente, por ejemplo, en Lima, el primer long play hemos grabado con una guitarra, he grabado al menos yo con una guitarra prestada. Porque sí, no tenía guitarra. Claro, entonces, una guitarra de esa calidad será. Sí, pues, sí. Claro. No, ni tanto. Era una guitarra de un señor Cachi, de Sicuani, pero tenía pues el buen diapasón, precisa la guitarra. Un primo Wilfredo Zabaleta en Lima me prestó esa guitarra. Y aquellos tiempos, pues para grabar Jesús se requería tiempo. Una equivocación pequeña, pum, te marcaban luz roja y había que volver a grabar. Claro, a lo que ahora pues pueden borrarlo así, nomás. Te equivocas y parchas. Lo corrigen, sí, lo parchan. Sí, sí. Así que esos huaynos son los emblemáticos desde aquella fecha. Claro que tenemos el orgullo de decir, tenemos 208 huaynos grabados. Eso es pues importante, ¿no? Porque hay mucha gente ahora en los tiempos que saca pues un guainito y cree que eso ya es la última maravilla del mundo. En ustedes hay un trabajo sostenido, o sea, no es solo talento, es disciplina. Hasta ahora, yo tengo que criticar sinceramente. Y lo peor es pues que ahora la imitación es... bueno, la piratería. Los remedones están a los Amaru de Tinta, por ejemplo, hay dos conjuntos que nos remedan, pero nosotros no les hacemos caso, al contrario, los felicitamos, pero no lo hacen pues igual. No, en su le cambian una palabrita y se ponen como autores. No. Ahora, claro, David, dime una cosa que siempre me llamó la atención, a pesar de que hemos conversado varias veces. Ese contrapunto entre el charango y la guitarra, ¿dónde es que surge? ¿De qué tradición viene eso? Bueno, yo diría que son inspiraciones y creaciones de nosotros, pues. Ya. Sí, sí. Porque no era común, ¿no es cierto eso? No. Porque en Sicuani, bandurria, mandolina, el tío Canchi, sí. No era charango con primera guitarra, pues. Mira, increíble, a Roger Cruz y yo le enseñó a tocar el charango. A Ernesto Valdés yo le enseñó a tocar el charango. Ya. Y así. Al actual con el que tengo, yo le enseñé a veces San Pablo y tocaba bandurria, así que lo detecté que tocan pues, al tifsi que le dicen. Claro, y es bonito. Así que dije, estuve adoleciendo de charanguista y le dije, oye, puedes tocar charango. Se compró su charango y actual, más de 20 años estoy con este muchacho. Y toca bonito. Sí, lo he visto. Es un congenio, como se dice, de las guitarras y del charango. Y pensar, ahora último, Jesús, yo soy el que hago todo el montaje, puro montaje, ¿sabes? No, ahora es así, pues, ¿no? Te felicito. Sí. Mucha Por disciplina. eso que el estilo sale, pues, bonito, ¿no? Yo hago el bordoneo, yo hago el rasgo, la primera guitarra, la segunda guitarra, y bueno, las voces, pues, de todas maneras, hay que grabarlas así. Ahora, esa es la gran ventaja, pues. Con eso se mantiene la tradición, el saborcito, la tonalidad del guayno, para que no vaya por otro lado. Me encuentro, por ejemplo, tomando unos tragos hace años con la primera guitarra de los Apus, el peladito, y me dice, hermano, ¿qué hacemos con nuestros imitadores? Pero siéntete feliz, David, que a ustedes no les imitan. Y eso es cierto. Tengo el orgullo de decir de que los Amaru de Tinta tenemos un estilo peculiar, sí, particular. Que si hay imitadores, pues un poco lo hacen. Y si lo hacen, bueno, los felicito, ¿no? Esa es la característica de los Amaru de Tinta. Y seguimos grabando. En este momento tengo una colección de 12 guaynos para grabarlos. Sino que ahora se requiere de dinero, Jesús. Sí, ahora ya no se puede grabar ya, por ejemplo, el CD. Siempre nos piden ahora ya a través del YouTube, DVD. El DVD. No el C, no el CD. El C. La matriz. Ah, ¿no? La matriz, sí. Y es claro, y ahora son horas de grabación, ya te cobran. Sí. ¿No? Además, Jesucito, tú sabes, particularmente yo y mis integrantes, no vivimos pues de la música exclusivamente, ¿no? Ahora, requieren los servicios artísticos de los Amaru, bueno, nos llaman, nos invitan para matrimonios, onomásticos, en fin, cargos, presentaciones a cargo de los municipios, y para ello, por si acaso, invito a anotar el número de teléfono de los Amaru, 944-515150. Ahora radico, Jesucito, aquí en Cusco. ¿Ya te has venido al Cusco? Sí, así que ya nos estaremos viendo frecuentemente para seguir comentando. Yo cuando iba nomás a Sicuani, pues te llamaba para estar siquiera un par de horas ahí, ¿no? Sí, pues Jesucito, muy bien. Pero irá siempre pues a la tierra. Por supuesto. Hoy día, por ejemplo, por este compromiso, por esta invitación que me... Cada sábado voy yo. Uno no se olvide su tierra. Oye, pero tú eres disciplinado, porque cuando estabas en Tinta, cada sábado venías al Cusco a jugar fútbol. Futbolito, pues, con los masters. El famoso, ¿qué le dicen? El famoso panteonato, como los viejos.
Él llegó a jugar del Cienciano, después del Manco Capa. Pero ¿hasta cuándo tú has estado pedaleando tu bicicleta? Hasta hace 2 años, Jesucito. Ahí es donde he sufrido el accidente, pues. Claro, porque yo siempre te he conocido con tu bicicleta de Sicuani. Sí, así es. Para todo lado con la bicicleta. Ahora dime, cuando estuvimos haciendo, ¿te acuerdas? Un libro pequeño, tú hablaste del huayno de salón, el huayno de los caballeros. Ese es el estilo que han caracterizado, porque es más señorial, más de tono, digamos, reflexivo, pero es muy profundo en sus cosas, ¿no? En primer lugar, nos han puesto ese título los Caballeros del Huayno porque en una presentación siempre lo hacemos por respeto a los presentes, a quienes nos escuchan, siempre con terno, bien presentados. Siempre, ¿no? Entonces, de los caballeros. Y nuestros huaynos, todos, cada uno de los huaynos tienen mensaje, tienen moraleja. No como los huaynos de ahora. Todo es corte de... Pásame la botella, que... Córtame las venas. Tu calzón tiene la culpa de haberse comprometido con mi pantalón. ¿Qué tal filosofía, no? Y eso cantan en multitudes. Bueno, también tiene su gente. Hay gente que gusta de ello. Pero como te digo, Jesús, Dios mediante, sigo practicando la guitarra, sigo vigente con mis integrantes. Ahora vamos a ir el próximo 17 de este mes a la provincia de Espinar, que es su aniversario. ¿Vas a estar? Sí, vamos a estar. Yo también estoy subiendo a Espinar. Por ahí. El día lunes voy a estar en Espinar. Hay un encuentro, un foro para la historia. Y David, siempre las canciones más emblemáticas marcan, ¿no? Maldito Amor, desde Guasua, Tinta Ponchito. También ustedes han combinado el huayno español con el huayno en quechua. Así es, así. Bueno, lo hacemos de acuerdo al público, eso es cierto. ¿Ya? A los amaru, por ejemplo, hay muchas anecdóticas. Quieren invitarnos, por ejemplo, a un aniversario de una comunidad campesina. Claro. Dicen, ¿no? No quieren fiesta. Pero cuando nos invitan al campo, nosotros seleccionamos un grupo de unos 20 huaynos, pero que haga bailar, que haga interpretar al campesino, ¿no? Porque ¿qué le vamos a cantar, por ejemplo, otros huaynos pues que no tienen mucha interpretación para el campesino? Porque lo que le gusta al campesino es escuchar el huayno en su quechua. Claro, y zapateando, lógico. Así pero esa versatilidad es buena, pues, ¿no? Porque tú, claro, yo he visto tus presentaciones en las plazas, pero también te he visto en el teatro, y eso te permite, porque no es igual tocar en el teatro que tocar en la plaza, por supuesto, ¿no? Tiene sus propias características y reglas. Ahora, qué bueno, tú has ido fortaleciendo a los amaru en varias décadas, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que eso es, ¿qué te digo?, producto de la dedicación, ¿no? De la dedicación, y siempre hemos sido exclusivos, como se dice. O sea, cantamos nuestras creaciones, cantamos huaynos de acuerdo a la región donde nos inviten o donde tengamos alguna presentación. Claro. Sí. Así que, por ejemplo, en Lima, claro que tenemos paisanos, ¿no? Pero ya se olvidan del quechua. Pero hay una cosa, David, cuéntales a nuestros amigos que están viendo. ¿Con quiénes has compartido escenario? Tú has tocado con los errantes, que claro, son más o menos con los errantes, sin lugar a alabanzas, Jesucito. No, yo soy muy... así, pero no es que te alabes, sino es la realidad que es importante conocer. Es que hay otras personas pues, que dicen que han compartido, bueno, no. En Europa he compartido, como te digo, con los conjuntos de allá del viejo continente, pero aquí en nuestro país, en Lima, con Amanda Portales, con Nelly Munguía. Qué tremenda voz la de Nelly. Amanda, ¿no? Pues Amanda hasta ahora sigue hermosa y canta bonito. Nelly Munguía, que también ya se fue a Estados Unidos y ha fallecido. Sí, Nelly. Sí, ahora aquí nuestra paisana también, cuántas veces con la de Quillabamba, con Sonia Yasmina, con los campesinos, con los errantes, y así, innumerables conjuntos. Claro, campesinos, errantes y amaru, casi era un cartel permanente, ¿no? Sí. Casi permanente. Ahora pensar, los amaru de Tinta tenemos 63 años de vida artística. Yo grabé el primer long play a los 20 años. Sí, actualmente cuento con 81 añitos, 83 años. Pero tú eres deportista, pollito. Es la gran ventaja. Sí. Claro, tú eres disciplinado, porque mira, un tema de la disciplina en los artistas no es fácil. Así es. Porque a veces la fama los termina obnubilando, ¿no? Así es. ¿Y cómo han resistido ustedes? ¿Cómo han abordado ese tema? Como te digo, la disciplina, como tú dices. Por ejemplo, a mí no me gusta, y cuántas veces he purgado yo a mis primeras voces. Vienen mareados, vienen tarde, vienen mal vestidos. No. La disciplina tiene que ser la puntualidad en primer lugar.
Bien presentados. Sí, bien presentados, con programa, con un repertorio ya programado, nada de improvisaciones. Claro, ese rato no se resuelven las cosas, ¿no? Más que todo, no presentarnos mareados, no. ¿Qué imagen se llevarían los caballeros del Huayno? Ahora, tú junto con las presentaciones también has tenido programas en la radio para no solo difundir tus huaynos, sino también recuperar las identidades Más que de la todo, región, ¿no? yo lo he hecho, Jesucito, ad honorem. Yo sé que Allá en Sicuani hay una emisora americana regional. He trabajado como 8 años y lo hacía, como te digo, nacido de mi propia voluntad, pero todo con el afán de difundir los huaynos de los Amaro de Tinta y poner huaynos pues que emitan mensaje más que todo. Claro, Sí. hacer escuela. Sí, entonces he estado 3 años y más que todo por el accidente que he sufrido, y bueno, mi esposa también está un tanto mal de salud. Estamos viviendo aquí en la ciudad de Cusco ahora, pero tengo la oportunidad quiero conversar precisamente con los directivos de esta emisora para a ver si me da la ocasión de conducir un programa. Claro, es bueno, siempre programa, es bueno, Davico. Y se ha recuperado, lo que me alegra de Canchis, un poco que se ha recuperado la bandurria, ¿no? Que ya estaba siendo olvidada, ¿no? Así es, precisamente eso. Parece que se ha recuperado con frecuentes eventos, frecuentes concursos de bandurria. Y los rivales pues son San Pedro y San Pablo. Bueno. Sí, pero los artesanos más duchos, más técnicos, elaborando, construyendo una bandurria son los sanpaulinos. Siempre, ¿no? Sí. Pero lo curioso es pues que quien apareció abanderando la bandurria fue una de Espinar. Ay, la chica esta. Pero Rosita de Espinar. Sí. Pero la bandurria San Pablo, primero que es una bandurria colectiva, ¿no? He ido a varios carnavales, entonces esas rimas, esos contrapuntos que hay son cosas bonitas. Son cosúas. Toda una rima, poesía. Así es. Uy, mira, espontaneidad más que todo. Pues, en nuestras cholitas los trataremos con respeto. Pero qué forma de expresarse espontáneamente, cómo se insultan, cómo hacen, se contestan. El varón y luego la mujer, así. Y sendos cuartetos, sendas estrofas, sin cansarse, ¿no? Eso es bueno. Tú preparaste por los 50 años unas también grabaciones especiales, ¿no? Así es. Tenemos 5 o 6 videos en CD. Bueno, y el resto, pues, como te digo, más antes hemos grabado long plays, medios long plays, cassettes. Claro, antes era pues cassettes. CDs, ahora ya no hay, pues ya los aparatos. Yo compré pues tus cassettes, estaba en Lima, así en el parque universitario, estaban poniendo tus huaynos. Oye, dije, mira, nunca había tenido oportunidad de comprar tus discos, pero vi los cassettes y esa vez ya vendían 4 cassettes distintos. Toda la noche escuchaba tus cassettes, hasta saberme de memoria, ¿no? Qué canciones, qué ocurrencias, qué proyectos tienes para el huayno de estos todavía tiempos. Bueno, de todas maneras tenemos que grabar otro, porque esa es mi vida. Claro, tienes que estar. ¿Qué te digo? Es no tanto de pasatiempo, sino es parte de mi existencia. Ahora, bueno, el deporte he dejado por el accidente que tengo, pero la guitarra yo la manoseo todos los días. ¿Cuánto tiempo tocas de guitarra promedio? Promedio, cada día. Sí. Agarro una media hora. Mínimo, sí. Siempre sacando entraditas. Y tengo una característica: cada huayno tiene su entrada. Y no me equivoco. Tantas anécdotas que tengo que decirte, por ejemplo. Yo me sé de memoria, pues, todos mis huaynos, todos. ¿Y alguna vez no te has olvidado en el escenario? No. Y el que canta mi primera voz lleva, pues, su lista. Sí, su lista o su cuaderno. Y me preguntan, pues. Fuimos a Santa Rosa, en Puno. Y bueno, las canas que le seguí una señora, pues el quechua allá es igual que aquí. Claro. Y matan en chimachuchata, taquichimpo. Pues sí. Estaban burlando. Pero ustedes, pues, tú me has contado, en una ocasión perdieron todas vuestras guitarras, sí, ¿no? Particularmente a mí, 2 veces me han robado las guitarras. ¿Te han robado? ¿No se han perdido? No, me han robado. Me han descuidado, pues. Eso en los viajes. Porque pues, ¿no? aquellos tiempos también. Creo que uno de ellos ha sido en Lima, ¿no? En Lima uno y en Sicuani, en la feria de Pampacuchot. O sea, en tu tierra te la han hecho. Y bueno, también éramos pues amorosos al trago, Jesús. Esas fechas, ¿no? Bellos tiempos juveniles. Nos invitaban más que todo, pues. Claro, te llenan de chelas. La borrachera era gratis. Y yo, por hacerlo mejor, voy a guardar mi carro al carro. Como una segadera lo habían abierto el carro, cara. Claro. Y se llevaron mi guitarra. Y en Lima ha sido peor, pues tanta gente. Así, Jesucito, hay tantas cosas que contar, anécdotas. Una de mis anécdotas es, por ejemplo, nos han contratado para Yaviri.
con Ernesto Valdés, Genarito Chacón y yo. Así que Genarito Chacón se iba a embarcar porque había tren, ¿recuerdas? Claro, el trencito. Y allá en Ayavir estaba a las 3 de la tarde. Así que a Ernesto le digo, vas a comprar los boletos desde Cusco, en primera, 3 boletos. Genarito va a subir de Tinta y no sube. ¿Qué pasó? No, se dedicó a su agricultura y dijo, no, pero no, tengo que hacer. Tuve que ir en mi motocicleta a Tinta a recogerlo. Y imagínate la pista ahora es asfaltada de Ayaviri. Lo he llevado en bicicleta, en mi moto, pues hasta Ayaviri. Precisamente con los bohemios más así de esa presentación. De tal manera llegar de todo lleno de polvo. La cuerda de la guitarra arrancada. Porque el que iba atrás se ha llevado la guitarra. Como podía. Y así es terrible decirte tantas anécdotas negativas también hemos tenido. Pero es parte pues de la vida. ¿Qué te digo, Jesús? No alcanzaría. Una vez me contaste que se quedaron sin zapatos en el aeropuerto porque estaban descansando, ¿no? No sé, bueno, los traviesos nos quitaron, pues. Ya. Porque después de una presentación ya no te vas a ir a dormir, pues. Claro. Porque las presentaciones generalmente son allá a las 7, 8 de la noche. Ya hasta nuestras presentaciones 12, 1. Irnos ya de una vez al aeropuerto. Así que estuvimos descansando sin nuestros zapatos, pues, de mí y de Genarito. Tantas anécdotas. Eso. Y cuando quisieron levantar, ya no había zapatos. A la Chaquis nos hemos venido allá, pues. Bueno, y para los chicos, para los jóvenes, el tema de la guitarra, porque muchos se aproximan a la guitarra, parece que es el instrumento más llamativo de los jóvenes, ¿no? Claro, más ¿Qué cosa les recomendarías tú con la guitarra? No, en primer lugar yo diría a todos los oyentes jóvenes, damas también, a los jóvenes, de aquellos tiempos ahora, ya nadie quiere cantar el huayno. Jóvenes, hay que interpretar lo nuestro primero. Lo nuestro es primero, después el resto. Hay que entonar con cariño, hay que cantar nuestros huaynos. ¿Por qué avergonzarnos? Allá en Lima, por ejemplo, hemos pasado un montón de peripecias para presentarnos a aquellos años 70. Yeah. En Radio Nacional nos votaron. ¿Y por qué? ¿Por cantar bueno? Nos dijeron, a ver, ¿qué cosa van a cantar? Maldito amor. Ah, sí, de tu otra. El locutor nos dijo, oiga, ¿qué le parece a usted? ¿Maldecir al amor? El amor no es maldito. El amor no es maldito. No nos dejaron cantar. Nos hemos salido, nos hemos emborrachado y hemos cantado en la plaza Mancocapa. Y habían ahí policías. No, felizmente esos dos policías, por la gracia de Dios, habían sido 2 cusqueños. Estarían felices. Contrario, sí, nos hemos ido a seguir tomando tragos, hombre. Así era. Pero ahora por eso les digo, hay que entonarlo nuestros jóvenes. Ahora, tocar un instrumento es un don. Desinhibirse en primer lugar. Claro. ¿Ya? Y es una gracia divina, es un don. Interpretar un instrumento, cualquiera, una guitarra, un charán, una mandolina, cualquier instrumento. Y trae, aunque no se quiera, cognitivamente nos mejoran la calidad personal. Así es. Esa es mi recomendación. No se olviden de nuestros buenos, dignos televidentes, dignos oyentes. David, pero hay una ventaja. Yo creo que, ¿te acuerdas antes? Creo que 2 emisoras en Lima eran los únicos que transmitían. Radio Nacional. Claro, pero con horitas, sí. No era todo. Pero ahora ya hay programas de la televisión, ya hay programas en los conos. El huayno ha crecido. Bastante, ¿no? El propio quechua ha crecido. El huayno era... Nosotros hemos ido pues a aquellos tiempos. Han roto pues. A los años 62, 63, hasta los 70. Íbamos a mendigar escenario. Por ejemplo, hemos tocado en el Coliseo Nacional, que era una carpa. Claro, una carpa, pues, ¿no? Ahí hemos tocado. Vieja. ¿Y sabes cómo tocábamos? Gratis. Todo por promocionarnos. Claro. Gratis a tocar. Bueno, y también los empresarios. Pero ahí está el resultado. Yo sinceramente me siento orgulloso de seguir cantando el huayno, nuestro huayno, que es la expresión innata, como dijo José María Arguedas. Es la expresión innata del cholo andino. Es genuino, pues. Ahora, David, tú tienes reconocimientos del Ministerio de Bastante. Cultura, mira, eso lo digo. No a manera de loarme personalmente. Hemos sido reconocidos como patrimonio cultural. Claro. Después, con la señora Susana Vaca, hemos sido reconocidos como personalidad meritoria. Claro, yo he de la cultura en el peruana. Teatro Municipal cuando tengo y te cuento, Jesús, de esto saben pocos, por supuesto que tengo la evidencia. En el año 2021 hemos cumplido 200 años de nuestra independencia, ¿no es cierto? Claro. Entonces el Ministerio de Cultura ha convocado a los conjuntos más significativos del país. Ya. Y yo he compuesto el huayno que titula Oh, mi Perú. Y lo envié a un paisano, Martín, tiene su fábrica de tejidos allá en Lima. Martín Apasa, bueno,
Envié las letras, requisitos eran grabarlo en CD y escribir la música en pentagrama. Y lo envié, bueno, y lo dejé así. Esto fue en el mes de febrero. Y en el mes, un 3 de julio del año 2021, me llama Martín y me dice, hermano, tú ahí no has ganado. Así que me he ganado 10.000 solcitos, tengo el diploma de honor de distinción de parte del Ministerio de Educación. ¿Ya? Y bueno, esos son los laureles que tienen los Amaru de Tinta, con todo orgullo. Por supuesto, para el orgullo también de los pueblos que nos quieren. Que, ¿cuántos aprecian la música de los Amaru de Tinta? Ahora, pero varios de vuestros huaynos ya tienen una dimensión nacional, internacional. Cantan agrupaciones, cantantes también que tienen una seriedad y de respeto. O sea, no solo es pirata, también hay los grandes, o por lo menos ponen en sus repertorios. Y hay clásicos de ustedes. Pues, sí, ¿no? Cuando nos presentan así a caballeros que tienen otros conjuntos, son pues de los Amaru de Tinta, sí, siquiera tienen una especie de referencia. ¿Quiénes somos los Amaru de Tinta? Y para orgullo, un conjunto musical nacido en Tinta, de la provincia de Canchis, de nuestro querido departamento del Cusco. No, además el nombre. El nombre es pues, sí, muy, los Amaru de Tinta. Es muy significativo, muy grande, ¿no? Y en el tema, es difícil, debe ser difícil mantener la secuencia de una agrupación. Los estilos del cantante que a veces se cambian, o las tonalidades, ¿no? Hay una dama en Sicuani, me gusta, sinceramente, lo que una vez nos ha dicho. Tiene su restaurante. Los Amaru de Tinta se caracterizan por ser fieles a lo que interpretan. Eso. Mantenemos el estilo. Somos poco amantes de la imitación. Cada huayno tiene su tono, cada huayno tiene su entrada, su estilo peculiar de los Amaru de Tinta. No, y me dice, pues, hombre, pollo, me dicen a mí, pues, claro, de pollo, si vas a morir, ¿cuántos conjuntos vendrán a enterrarte? Pero yo le digo, mejor que vengan ahora que estoy vivo. Claro, el homenaje hay que hacerlo de vivo, pues ya cuando estés muerto te traen cientos de flores, ¿no? Lo que yo estoy queriendo, mira, Jesuito, a ver si me apoyas con ello, tengo 12 huaynos inéditos. Más de... Yo los compongo. Claro. Y estoy buscando, voy a empezar a encontrar dignas personas que puedan apoyarnos. Personas que representen, por ejemplo, firmas comerciales, en fin, ¿no? Claro, a ver, o sea, una especie de auspicio, porque sinceramente ahora está carísimo el grabar. Sin embargo, no vamos a escatimar de seguir grabando y seguir cantándole a nuestro pueblo. Ahora, David, ¿cómo haces tus creaciones? ¿Es espontáneo? ¿Te sientas? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo elaboras tus creaciones? Tú me cuentas una anécdota tuya, un problema tuyo, un pasaje sentimental tuyo. Yo te voy captando ello. Y referido a ese caso, yo hago el huayno. Claro. Es como los escritores, pues, ¿no? Vas sumando. Fuimos a un monomástico a Cusipata. Había un señor Cornejo que estuvo de alcalde. Me presentaron. Y le digo, señor alcalde, ¿y Cusipata tiene algún conjunto? Sí, tenemos pues el Kempor. Cusipata. Claro. Pero ¿tienen algún huayno alusivo a Cusipata? No, que no tenemos un conjunto. Yo le hago un huayno, señor alcalde, le digo. ¿Serio? Aquellos tiempos, 2.000 soles, pues bueno, plata, ¿no? Y le digo, ¿qué cosas requiere usted? Deme los datos de los personajes de este pueblo, de sus ríos, de sus cerros, de sus así. Me ha dado, te lo juro, Jesús, en 2 horas he hecho el huayno. Tenías el insumo y lo armaste. Sí, y el huayno está grabado ahora, en este momento. Entonces, esa es también la característica mía, ¿no? Para componer un huayno de acuerdo. No siempre grabo en función a experiencias propias mías, no. También puede ser en función a experiencias ajenas. Recoges el sentimiento humano. Ahora tú le cantas pues a los ríos, nuestros ríos emblemáticos, a nuestros apus, ¿no? El canchinísimo, ¿no es cierto? Guayua, a nuestros animalitos. A Macusani, por ejemplo, le grababa un huayno. Hemos ido a Macusani a grabar, a tocar, y el alcalde era un sacerdote. Había sido pues capital mundial de la alpaca, Macusani. Le he sacado con eso, qué lindo, nos han hecho un homenaje lindísimo allí en Macusani, los Amaru de Tinta. Mira, ir de Sicuani a homenaje. Pero ahora es fácil, claro, es cerca, más que todo ya tiene pista hasta la misma ciudad de Macusani, ya pues limita con Puerto Maldonado. No, mira, en tus creaciones, yo hago siempre acompañamiento de tus trabajos, le canta, por ejemplo, a mí me gusta mucho ese Tinta y Ponchito. ¿No? Tinta Ponchito es hermoso. Pues. Claro. Ese guaynito, por ejemplo, tengo que mencionarlo, es de el señor José Gustavo Cusi Arauz, el papá de Roger Cusi. Del papá todavía. Sí, de don José Gustavo. Ahí, hermoso Tinta, de su esposa.
caramba, yo pensé que era... No. Maldito Amor es composición de... ¿Con quién iba a grabar el primero? Del hermano menor de Roger Cusi. Efraín Cusi, Maldito Amor. Después ese guay, inclusive los bolivianos, los payas han grabado. Todos, pues, sí. Pero bueno, queda pues el disfrute, queda la escuela. Y en ese tema, ¿estás armando alguna escuela? ¿Estás viendo? No, Jesucito, discúlpame, no sé qué es lo que me dicen. ¿Por qué no abres tu academia? Pero también hay que contar con ciertos éxitos. El profesor de música, si yo abriera una club, tengo que saber por papel primero, me han dicho eso. Tiene usted que saber leer pentagrama, yo pues soy... Pero eso no es tan cierto. Eso es... Pero otra cosa te digo, Paciencia. no creas que es detalle, no tengo paciencia para Pero enseñar. eres igual, al Pepe le pregunto, oye, ¿y por qué no? No, me dice, sabes que no tengo paciencia. Sí, porque como yo ya estoy acostumbrado a mirar, voy a ver que el otro está titubeando, que le va a temblar. No, una vez le podría, pero 10 veces ya no. ¿No? Así es. ¿Qué cosas? ¿Tienes algunas presentaciones estos días? No, todavía no. Pero pronto, el próximo mes tengo este mes tengo presto en Yauri. Después el 28 de este mismo mes, aniversario de San Pedro, también ya estamos programados. Claro. Después tengo en Andahuaylillas. Vamos yendo. Oye, me vas a llamar, pues quiero verte tocar. Bueno, hace 2 años creo que no te veo tocar, ¿no? Antes nos veíamos un poco más cerca. David, ha sido un gusto de conversar contigo. Seguiremos conversando en otros momentos. Un mensaje para los chicos, en particular para nuestra tierra. Antes que yo quiero robarte unos segundos. Por favor. Hoy día, si tú lo conoces, es un entrañable amigo, mi cuñado. Hoy día es onomástico de cine. Chino, caramba. Pero este bandido se ha ido a Urubamba con el pretexto de su promoción, así que no se deja festejar. Dice que gasta mucho. Ajá, chino. Un saludo atento si nos está escuchando. Me dijo que sí nos iba a escuchar, nos iba a ver. Ahora, un mensaje, reitero. En primer lugar, mi agradecimiento, Jesucito, por haberme dado esta ocasión de dar a conocer a la opinión pública la inquietud que tengo por el Guayno. Y muchísima gente me estarán conociendo a través de la pantalla. Claro. Así es. No, además esto, redes, está en Lima, todo y he estado escuchando con acustiosidad esta emisora, ¿ya? Que tiene imagen y tiene audio. Caramba, qué buena música pone. Sí, pues. Sí. Y qué buen programa el tuyo. Gracias. De carácter político, de carácter revolucionario, y eso es lo que te distingue a ti, Jesucito. Sigue adelante con eso. Hay muchísima gente pues que reniega de eso. Pero reniegan por envidia, no por otra cosa. De eso se trata. Que unos te quieran y otros reniegan. Así es. Porque si fueras ni chicha ni limonada, imagínate. Pues, no, lo peor es pues renegar o querrán callarte. Bueno, eso siempre intentan varias veces. Claro, no, tú sigue adelante, Jesús. Pero igual que Amaro, y no podrán. Eso. Así es. David, gracias. Amigos, ha estado con nosotros el gran director, fundador de los Amaru de Tinta, una de nuestras agrupaciones emblemáticas del Cusco del Perú, con muchas creaciones, más de 200 creaciones, nuevamente. No se trata de aprovechar una chispita, no, hay trabajo de años, de tiempo, de talento y de disciplina. Esos son los grandes grupos que triunfan. Porque a veces encuentras un cantante que se le ha ocurrido, se ha imaginado, le ha salido de chispa un hito, y después a los pocos meses ya no hay, se apagó. El hecho es ser permanente, hombre. Claro. Sí. Varios otros conjuntos pues graban por inquietud, ¿no? Tu buenito o un long play. Quieren ser famosos un ratito, pues a veces, ¿no? Quieren ser famosos temporales. Pero eso no da, pues, rédito, no tiene. Gracias, Davico. A ti también, gracias. Estimados amigos, la próxima semana va a estar con nosotros también, vamos a invitar a Saturnino Pulla.